María Suya. Artículo 108 se refiere a ingresos, costos y deducciones. Repito, el 108 se refiere a ingresos, costos y deducciones. Moción de orden, senador Iván Duque. Presidente, senador Guerra, en la misma línea de lo que ha planteado el senador Restrepo, yo creo que si hay un consenso entre esa comisión, sería importante para la deliberación de una reforma que se ha llamado estructural, que quien la haya presentado la exponga y que entendamos cuál es el fundamento antes de votarla. Porque aquí vamos a someter en bloque, usted dice que son 17 que están consensuadas. Yo quisiera saber quién es el autor de esa proposición, por qué se está presentando, en qué mejora el estatuto tributario, para poder tener una deliberación como la que el país se merece y no tratar de llevar esto a la topa patológica. No, senador, no es, pero permítame contestarle, senador Iván, porque lo veo un poco agitado, no es su costumbre. Lo primero es lo siguiente, esa fue una subcomisión en la que hubo una miembro de su partido, la senadora María del Rosario estuvo en esa subcomisión. Entonces, fundamentalmente, eso es lo que la subcomisión estudió. Si usted quiere mayor ampliación, lo hacemos con mucho gusto, pero eso se hizo con base a la subcomisión que nombramos. Senador Motoa. Muchas gracias, muy concreto. Usted viene llevando el debate en debida forma. Yo le sugiero respetuosamente que las proposiciones que han sido acogidas por el gobierno, además de la explicación suficiente que pueda dar el ponente, nuestro compañero Antonio Guerra, sean leídas por parte del secretario y, adicional a que han sido aprobadas o avaladas por el gobierno, pueden generar debate. Presidente Liscano y senador Toño Guerra, por eso la importancia que no solamente se explique, sino que se lea, porque muchos de los que no pertenecemos a esa subcomisión, y por supuesto estamos en desacuerdo con algunos de las iniciativas del gobierno, pues se nos permite y se nos debe dar la oportunidad de debatirlas en esta sesión plenaria. Esa era simplemente... Hagámoslo así, senador Motoa, vamos proposición por proposición, se va a leer y cada cual escucha qué es lo que se va a votar. Correcto, entonces, de nuevo, artículo 108, es una proposición sobre ingresos, costos y deducciones suscrita por el honorable senador Juan Carlos Restrepo. Si tiene a bien, señor secretario, lea por favor la proposición respectiva. Léala, secretario. Dice así, proposición, modifíquese el artículo 108 de la ponencia para segundo debate del proyecto de ley 178-2016, Cámara 163-2016, Senado, que modifique el artículo 260-8 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 260-8. Ingresos, costos y deducciones. Lo dispuesto en los artículos 35, 90, 124-1, 124-2, el parágrafo 2 del artículo 143, 151, 152 y numerales 2 y 3 del artículo 312 de este estatuto, no se aplicará a los contribuyentes que se encuentren dentro del régimen de precios de transferencia determinado en los artículos 260-1, 260-2 y 260-7 del Estatuto Tributario y demuestren que la operación cumple el principio de plena competencia. Hasta ahí la proposición de modificación. Siguiente proposición. Senador, explíquelo. Senador Juan Carlos Restrepo es el autor de la proposición. Gracias, presidente. Clara. A ver, senador, yo había presentado una proposición distinta, diferente, y es que como este estatuto tributario, o esta reforma tributaria mejor, pretende acabar de tajo una cantidad de beneficios tributarios que venían teniendo algunas empresas, caso todas las que están en zonas francas. Lo que yo quería era que se diera una transición y
el artículo que yo presenté para la discusión era un artículo que pretendía que a partir del 1 de enero del año 2020, y después incluso les planteé, si quieren del 2019 o del 2018, se dé una transición de este parágrafo segundo del artículo 143. Esa iniciativa mía, senador Guerra, fue recogida por los técnicos de la DIAN, y los técnicos de la DIAN redactaron este artículo redactado por los técnicos de la DIAN, que consideran que recoge la iniciativa mía en mejor forma y garantiza que esa transición no se haga necesaria, sino que todos los que estén en zonas francas puedan, cumplidos con esos requisitos, continuar teniendo ese beneficio tributario. Eso es todo, pero que sea el Ministerio de Hacienda quien diga si está o no está de acuerdo, la DIAN quien diga si está o no está de acuerdo. En la comisión de ponentes, más, los que fuimos invitados a revisar las proposiciones, fue aceptada esta iniciativa como favorable para todas aquellas empresas que están en el régimen de transferencia en zonas francas. Constancia de la presencia del senador Gerlain. Además, en el yo quiero recinto. precisar que la comisión de ponentes acogió la proposición que acaba de explicar el senador Restrepo. Sobre la misma. Sobre la proposición, senador Soto. Pregunta. Cuando se refieren a los beneficios, ¿es a la parte general, es decir, a la diferencia en cuanto a la tasa impositiva y también del IVA, o solamente se está refiriendo a la parte impositiva, es decir, a los beneficios de los 20 puntos? Doctor Juan Carlos. Senadora Claudia. Gracias, presidente. Yo le pido al Ministerio de Hacienda que nos diga exactamente, esto es una deducción, claramente esto es un regalo a alguien que se va a eximir de una porción de impuestos. Le pido al Ministerio de Hacienda que nos diga exactamente quién se beneficia, en cuánto y por qué a ese beneficiario sí se la dan y no a otros. Sí, precisamente, senadora Claudia, mientras usted estaba pidiendo la palabra, le estaba llamando a los miembros del gobierno, pero no párese allí, senador, el director de la DIAN, y entonces vamos a el director de la DIAN va a ir explicando para que haya más tranquilidad técnica, porque entiendo que son temas complejos y que hay que confiar también parte del gobierno. Pero siga, senador Santiago. Senador Juan Carlos. Sí, previo a que intervenga el director de la DIAN, que me parece extraordinario que intervenga aquí, debiéramos colocarle un tono técnico y no el tono aquel de que cada cosa es un regalo, o que cada cosa es una concesión, o que hacer una deducción en un sector significa un regalo para alguna persona. No, miren, si quieren hacemos otra cosa, que fue lo que nosotros pedimos desde el comienzo, y nos metemos en el debate del fondo tributario otra vez, y es que hacemos una tarifa plana, igual para todo el mundo, fijamos unos horizontes que permitan que la discusión tributaria sea de otro talante, pero entrar a romper unos beneficios tributarios de tajo en una semana para que genere una caída libre en una cantidad de gente que ha hecho inversiones muy importantes en una zona del país, me parece que también es muy grave. Luego yo sí le pido al señor director de la DIAN que usted explique como corresponde. Habla el director de la DIAN y votamos. Siga, senador. Muchas gracias, presidente. Esta norma se refiere a las reglas de deducción y amortización de activos intangibles. Lo que sucede es que las nuevas normas de contabilidad están... Yo les pido por favor silencio a los senadores, porque estamos hablando de que todos quieren tener atención, votar bien informados, pero no ponen atención. Entonces, atención por favor al director de la DIAN. Como mencionaba, esta norma se refiere exclusivamente al tratamiento de activos intangibles. Hoy en día, con las nuevas normas de contabilidad, la forma de amortizar esos activos intangibles tiene unas reglas determinadas. Quienes son usuarios de zona franca han manifestado que ellos, al ser sujetos a precios de transferencia cuando hagan operaciones entre vinculados,
no deberían estar sujetos a esas reglas especiales de amortización. Ese es un planteamiento totalmente lógico y coherente con el sistema tributario actual, porque ya cuando hay una operación entre vinculados de alguien de zona franca a alguien del territorio de la Gobierno Nacional, al aplicar en los precios de transferencia, el mecanismo de control que se quería aplicar con unas reglas especiales de amortización queda subsanado por los precios de transferencia. Por eso, con la inclusión en la proposición actual, en el sentido que cuando el usuario de zona franca aplique precios de transferencia en sus operaciones con el territorio del Gobierno Nacional, no estará sujeto a las reglas de amortización, quedamos totalmente satisfechos con esa proposición. Siguiente artículo. Sí, presidente, con mucho... Correcto. El procedimiento que ha establecido el presidente es presentar las proposiciones sobre los artículos que modifican y la explicación correspondiente del director de la DIAN o en su defecto de quien la suscribe. En ese orden de ideas, el siguiente artículo es el 172, que se refiere a bienes excluidos de IVA. Es una proposición suscrita, entre otras, por el senador ponente Germán Hoyos. Siguiente artículo, senador Germán. Senadora Claudia, ya se explicó. Usted claramente puede votar sí o no, como bien le parezca, senadora, pero ya se dio el debate, ya se explicó y seguimos. Senador Germán Hoyos. Gracias, señor presidente. Este artículo 172 está en los artículos que tiene que ver sobre el impuesto sobre las ventas, y el artículo 172, para orientar a los señores senadores, hace referencia a bienes que no causan impuesto. Hay una serie de artículos. Vamos a hacer lo siguiente, senador Germán. Vamos a votar, voy a tomar una decisión, artículo por artículo, porque hay gente que puede estar de acuerdo con unos y no de acuerdo con otros. Entonces, abra el registro sobre el artículo que acaba de ser leído. El que acaba de ser explicado. 108. Abra el registro, señor secretario. Es el artículo que explicó el director de la DIAN. El artículo que acaba de explicar el director de la DIAN. Se sugiere votarlo positivamente. 108, correcto. Para que cada cual pueda votar el artículo como quiera, no en bloque. Ahora el registro, señor secretario. Ya se está adecuando la lectura del sentido del voto. Ya está abierto el registro, honorables congresistas, para que voten el artículo 108, ya explicado. Se deja constancia del voto afirmativo del coordinador ponente Antonio Guerra del Espriella y del senador Roberto Gelén en el mismo sentido, ambos no electrónicos. No. Estamos votando el 108. Cierre el registro, anuncie el resultado, señor secretario. De nuevo, sugiero votar positivamente, es decir, presionar el sí. Se trata del artículo 108, porque hay un error ahí en la leyenda de la pantalla, ya corregido acá. El resultado es el siguiente, honorables senadores. Por el sí, 41 votos electrónicos, 2 manuales, el senador Gerlén y el senador Guerra del Espriella, 43 por el sí y 23 por el no. Moción de orden para la senadora Claudia y después el senador Germán Hoyos explica el siguiente artículo. Se aprobó el artículo 108 con la moción de orden, senadora Claudia. Quiero dejar constancia de que se cercenó el debate, varios pedimos la palabra para debatir. Esto no es un salón de clases, este es el Congreso de la República. Esa explicación que dio el señor director de la DIAN es insuficiente. Eso quiere decir que aquí alguien se está beneficiando con una plata.
porque le están dando una exención para cómo hace o no la amortización. Y yo hice esa pregunta concreta y no me la respondieron. Y además me negaron el uso de la palabra. Eso es cercenar y violar el debate, viola la ley quinta y vicia la votación de este artículo. Si así van a seguir votando toda la reforma, van a ir viciando artículo por artículo. Senadora, es que esta plenaria no se puede acomodar a sus ideas. Usted vota sí o no. Si no le gustan los proyectos o los artículos, vote no. Y tranquila, no pasa nada. Es que en este Congreso se dirime a través de voto las decisiones. Senador Germán Hoyos. Sí, gracias, señor presidente. El senador Germán Hoyos va a explicar la proposición que modifica el artículo 172, ¿correcto? Sí, señor ponente. Para ilustrar a la plenaria, este artículo 172 tiene que ver con bienes que no causan impuesto y estamos en lo que tiene que ver con impuestos sobre las ventas. Hay una serie de elementos Siga, senador. y literales, señor presidente, y este tiene una modificación al literal número 16. Que Señor ministro de Hacienda, señor ministro de Hacienda, señor ministro de Hacienda, usted nos tiene que ayudar a poner orden en la plenaria, porque si no, no podemos trabajar. Señor senador, siga. El literal número 16, señor presidente, dice, comilla, la venta de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible. Aquí lo que se pretende, señor presidente, señores senadores, es hacer claridad, porque puede tener problemas de interpretación como está redactado y es necesario delimitar con mayor precisión el universo del proyecto, porque pueden aplicar incentivos en la reducción de gases efecto invernadero, evitando las interpretaciones ambiguas y de difícil reglamentación. Por eso estamos proponiendo adicionar un parágrafo que dice así: la aplicación de este artículo se hará operativa en el momento en que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emita las reglamentaciones correspondientes al Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero. Esto sin perjuicio del régimen de transición que dicho registro determine para los casos que tengan lugar en el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la presente ley y la operación del registro. Es una adición a ese artículo 172 y se modifica el literal 16 y quedaría así: la compraventa de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, definido en el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, que generen y certifiquen reducciones de gases efecto invernadero según reglamentación que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para recapitular, señor presidente, honorables senadores, lo que se quiere aquí hacer es precisión para delimitar el universo de proyectos que tendrían este incentivo, señores senadores. Muchas gracias. Solicitamos votar positivo esta modificación, señor presidente. Muchas gracias. Senador. Presidente. Presidente, senador Ángel Custodio Cabrera. Todo el que me levante la mano le voy a dar la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, el artículo 172 tiene que ver con todos los bienes que no causan el impuesto. Esto significa, ni más ni menos, todo el tema de importaciones y demás. Yo estoy de acuerdo con la proposición del doctor Hoyos y demás, porque tiene que ver con el medio ambiente. Además, tengo entendido que fue avalado por el ministro del Medio Ambiente. Yo simplemente quería pedirle el favor al doctor Antonio Guerra de la Espriella el futuro de una proposición que fue radicada por diferentes sectores de esta plenaria, que algunos de pronto no la tienen clara, en el sentido de revisar el numeral 6 de este artículo.
Entiendo que el gobierno dijo no. El numeral 6 hace alusión a lo que tiene que ver con los computadores, tabletas y móviles inteligentes, el numeral 5 y 6. Inicialmente el gobierno nacional, ¿por qué hablo y hablo a nombre de la Comisión Sexta del Senado de la República? La Comisión Sexta había acogido, señor ministro, revisar todo lo que tiene que ver con la industria digital en Colombia. Esta proposición, presidente, aquí a veces es que siente uno que... Yo le estoy poniendo atención, el coordinador ponente le está poniendo atención y el señor ministro espero le esté poniendo atención. Señor ministro, es que es el artículo... No, estoy diciendo, doctor Hoyos, con el respeto, vamos a votar el artículo 172, ¿sí o no? No vamos a votar el artículo en su integridad, sino la parte pertinente que explicó el senador Germán Hoyos. Senador Hoyos, ¿puede volver a precisar el alcance de su proposición? Pero es que, venga, senadores del Centro Democrático, yo sé que ustedes tienen proposiciones, pero él está hablando. Cuando termine, pida la palabra, senador. Pero es que, a ver, senador, yo le voy a explicar una cosa con tranquilidad. Cuando uno quiere referirse a la plenaria y explicar algo, uno no pide moción de orden, uno levanta la mano y yo le doy la palabra. Senador, termine, senador, termine. Gracias, presidente. Aquí sí es válida la moción de orden para lo siguiente. Efectivamente, la proposición del artículo 176, numeral 16, presentada por el doctor Germán Hoyos y otros, era lo que decía, yo no tengo ningún inconveniente. La aclaración que pedía es que si se iba a votar la totalidad del artículo 172. Si se vota únicamente el numeral 16, yo no tengo ningún inconveniente. Senador Antonio, yo le propongo una cosa. Escuchemos todos los senadores y usted al final responde. Senadora María del Rosario. Presidente, gracias. En esa línea, este es uno de los artículos que tiene más proposiciones. Entonces hay que ser claro porque no se puede hablar de que se va a votar el artículo 172, sino la proposición que modifica el numeral 16 del artículo 172, porque nosotros y el Centro Democrático tenemos varias proposiciones en ese artículo. Entonces yo sugeriría que o se vota todo el artículo y se miran todas las proposiciones o se precisa que solamente será el numeral 16 de este artículo. Lo que me preocupa es que como este tiene aval del gobierno, el resto nos lo van a dejar por fuera y a qué hora nos van a dar la discusión de la proposición sobre ese artículo. Senador, con la venia. Senador Luis Fernando Duque. Gracias, presidente. No, a ver, para solicitar una aclaración de parte del señor ponente, y es la siguiente. Entiendo que lo que van a votar el artículo 172, yo tengo una proposición. ¿En qué artículo van? Por eso, entonces mire, senador Duque, yo le voy a pedir un favor. Permítame, presidente. Senador, aclare el debate que usted es el coordinador ponente. Es cierto, el artículo 172 quizás es el que más controversia va a generar, pero en este caso en particular es una proposición suscrita, entre otros, por el doctor Germán Hoyos, que única y exclusivamente se refiere al literal 16, numeral 16, y eso es lo que se está poniendo en consideración. El artículo 172 tendrá otras proposiciones adicionales a considerarse más adelante. Sobre ese tema, senador Iván Duque, vamos a abrir el debate, tranquilos, vamos a abrir el debate. Yo le rogaría, senador Guerra, yo le rogaría que como este es un artículo, como usted bien lo ha dicho, controversial por la exclusión, de una vez haga el listado de las proposiciones sobre los bienes que se piensan excluir y que sean sustentadas por quienes lo presentaron, porque sobre el mismo artículo hacer distintas votaciones sobre códigos arancelarios no es práctico. Por eso es moción de orden, presidente. Entonces vamos... No. Senador Germán, yo voy a ordenar el debate. Vamos a aplazar este artículo y lo vamos a dar para que se discuta en su contenido al final con todas las proposiciones. Siguiente artículo. Senador Hoyos, su proposición queda entonces aplazada para cuando abordemos en su integridad el artículo 172.
Continúo entonces, presidente. Senador, cuando lleguemos al artículo, abrimos el contexto del artículo. Una pregunta, senador Luis Fernando Duque. Mire, yo entiendo, ahora plantearon la metodología de la siguiente manera. Votamos primero un bloque que no tenía discusión ni proposiciones, perfecto. Supuestamente hay otros bloques que tienen unas proposiciones con aval del gobierno, pero aquí lo que hemos dicho es una cosa muy clara. Aquí no estamos votando el presupuesto donde necesitamos el aval del gobierno. Aquí los artículos los debemos tomar en orden, de acuerdo a las proposiciones, y votar las que tienen aval del gobierno y las que no tienen dentro del mismo artículo, para no volver esto un galimatías, que empecemos a votar como lo que estamos haciendo, el 172, y después tenernos que devolver, seguir en otros para volver al 172. Yo les propongo comedidamente, en aras del orden, que votemos el artículo por el artículo. Si quieren, voten primero las proposiciones que tienen aval y las otras que no tienen, porque es lo normativo. Y eso nos hace mucho más. Entonces, senador, ese artículo lo vamos a aplazar y siga el siguiente artículo. Correcto. El siguiente artículo es el 175. Tiene una proposición que en realidad solo pretende enmendar un error de digitación que se omitió en el artículo 437, es decir, señalar la frase el artículo 437 del Estatuto Tributario. Es sencillamente corregir un error. De nuevo, el artículo 175 tiene proposición que pretende enmendar un error de digitación, porque se omitió establecer o decir que es el artículo 437 del Estatuto Tributario. No tiene ninguna otra consideración, señor presidente. Y el artículo que sigue, que es el 176, tiene una proposición en el mismo sentido, que hubo un error de digitación, porque también se omitió decir que es el artículo 437 del Estatuto Tributario. Esas son las explicaciones. Sobre el artículo, senador Soto. Señor presidente, con todo respeto, por eso es que he insistido en pedir la palabra, no es sobre el artículo. Es que si no vamos en orden, si nos metemos primero en las proposiciones que aceptaron o no aceptaron, cuando vamos llegando a cada artículo se dice que aceptaron o no. A mí me parece que, como lo ha dicho el senador Ángel Custodio, debemos de coger ese en orden, cuáles son los artículos, y vamos avanzando, entonces se van presentando los temas, porque de lo contrario es imposible que vamos al artículo 172, 300, después nos devolvamos al 10, eso no lo saca nadie. Con todo respeto, vamos en orden de una vez decidiendo el articulado, porque si no nos quedamos aquí. Presidente, discúlpeme, pero yo discrepo de la posición del senador Soto por la simple y sencilla razón que este listado de artículos que tengo y que estamos poniendo a consideración con las proposiciones respectivas fue aprobado, mejor acogido por la comisión de ponentes. El resto del articulado que nos faltaría es el que vamos a discutir aquí de manera abierta. Entonces, lo que procede, de acuerdo a mi criterio, es que evacuemos este listado que tengo a consideración y que ya hemos iniciado. Senador Juan Manuel Corzo. Yo le voy a pedir un favor a toda la plenaria. Este ha sido un proyecto de ley que ha sido realmente trabajado con conciencia con todos los partidos políticos que están aquí en este recinto. Y se trabajó arduamente esta mañana sobre el mismo tema. Dejemos que el procedimiento lo haga el señor ponente o coordinador de ponentes y no nos le pongamos en tema de procedimiento para que podamos avanzar. De tal manera, coordinador, salga adelante rápido en los artículos y nosotros en el que tenga proposiciones y demás, pues los vamos discutiendo sin problema, pero dejemos que él desarrolle desde luego este tema, presidente. Así es, al lugar. Senador Iván Duque, sobre la proposición. Es que, presidente, mire, frente al artículo 172 acá hay un tema delicado, y es que se está haciendo exclusión de bienes sobre la base de los códigos arancelarios. Lo que aquí debería plantearse,
Perdóneme, ministro, porque senador, es que no estamos en el perdóneme 170. que está anunciado ese artículo para ser votado. Lo que estoy diciendo acá, Senador, concéntrese. pido respeto a usted, presidente. No A mí no me diga que me es que no concentre. estamos Le votando. pido respeto. No estamos Ese artículo votando ese fue anunciado artículo. y lo que he planteado 3 veces es que por favor lo sometan con todas las proposiciones. Y así como yo lo trato a usted con respeto, le exijo respeto, porque usted no me viene a decir acá que me concentre cuando he estado... No, senador, le vuelvo a explicar, ese artículo quedó aplazado, usted no escuchó. Se está saliendo de casilla sin razón. Explíquele, senador. Yo acogí su propuesta por ser un artículo controversial, usted repitió esa palabra y por tanto ese artículo ya no lo he vuelto a mencionar. He mencionado el 175 y el 176 que tienen proposiciones para enmendar errores de digitación. El 172 ha quedado pendiente para un debate más profundo, tal como lo han pedido ustedes. Con todas las proposiciones, senador Iván, así fue. Lo que usted dijo, le hicimos caso. Pero Señor presidente, por favor, someta a votación. Ahora el registro, señor secretario. Repito, vamos a votar el artículo 175 con la proposición respectiva que pretende enmendar un error de digitación. Sugiero votar sí. No, pero no. No, yo creo que uno por uno. Estamos votando uno. Se va a desactivar el registro, un poquito de paciencia mientras almuerzan, porque ya lo están adecuando para que no queden errores y garantizarle la salud jurídica al proyecto. Ahora sí, al 175, con la explicación del coordinador ponente. El senador Roberto Belén vota sí en forma no electrónica y el ponente también vota sí. Senador Guerra del Espriella. Cierre el registro, anuncie el resultado. Sí, presidente, el resultado es el siguiente. Por el sí, 47 votos electrónicos, 2 manuales, 49 en total por el sí, y por el no, 17 votos. Ha sido aprobado el artículo como lo explicó el coordinador ponente. Señor presidente, continuamos con el 176, con su respectiva proposición. Tiene el mismo error del artículo 175. Por un defecto en digitación se omitió decir que es el artículo 437 del Estatuto Tributario. Se pretende enmendar ese error y por tanto sugiero que se vote de manera positiva, tal como se hizo con el artículo 175. Senador Antonio Navarro Wolf. Una pequeña corrección, Antonito, es 137-1. 437-1, no 437. Está bien escrito en la ponencia, pero es 437-1 al que hay que agregarle del Estatuto Tributario. ¿Cuánto es 137-1, senador? El artículo anterior, señor presidente, ya aprobado, correspondía al 437 del Estatuto Tributario. Y este en cuestión, tiene razón el senador Navarro y le agradezco la acotación, se trata del 437 raya 1. Es correcto. Pues con la acotación del senador Antonio Navarro, abro el registro. Está abierto el registro para votar el artículo también de corrección de hierro de digitación.
Se deja constancia del voto afirmativo del senador Antonio Guerra de la Estrella y del senador Roberto Gelén Echeverría. Ya va el técnico, Le senador. pido a los técnicos que por favor estén más atentos a Dos los votos no senadores. electrónicos. ¿Puede votar, senadora Nidia? Entonces acepto el voto manual al senadora Nidia y cierre el registro. Sí, presidente, con la autorización de la senadora Nidia. Por el sí, 54 votos electrónicos, 3 manuales, 57 en total por el sí y por el no, 20 votos. Se ha aprobado la proposición del artículo como lo explicó el ponente. Siguiente artículo. La siguiente proposición tiene que ver con el artículo 181. Es una proposición aditiva y la temática es la de los bienes al 5%. En particular, esta proposición tiene que ver con el tema de transbordadores, cargueros, remolcadores y barcos empujadores, los demás barcos y barcos de salvamento, excepto los de remo y los de guerra. Esto que acabo de mencionar son partidas que se adicionan a las ya existentes partidas arancelarias. Señor Ministro de Hacienda, este fue uno de los temas que esta mañana discutimos que tiene que ver con Cotecmar. Le voy a pedir al señor Ministro que dé la explicación correspondiente. Señor Ministro. Gracias. Presidente, hay 3 proposiciones, esta es una de ellas, que vienen seguidas y yo sugeriría, al tratarse exactamente del mismo tema, que se pueda votar en bloque. Son las proposiciones relacionadas con los artículos 181, que es el que acaba de anunciar el senador Guerra, 183 y 184. En síntesis, estas 3 proposiciones lo que buscan es darle más competitividad a Cotecmar, la industria naviera colombiana. Es buscar que Cotecmar pueda tener más capacidad de que se le hagan las devoluciones del IVA. Es una entidad del Estado colombiano, del Ministerio de Defensa, de la Armada Nacional, con lo cual aquí lo que hacemos es que puedan competir con los buques que vienen del exterior y que puedan también ser competitivos para producir para el mercado nacional. Es básicamente organizar el tema del IVA en lo relacionado no solo a las embarcaciones que hace Cotecmar como astillero, sino también a los servicios de mantenimiento y reparación que presta. De manera que son 3 artículos en ese sentido, los 3 tienen aval del gobierno, señor presidente. Senadora María del Rosario. Gracias, presidente. Esto pasa como el 172. Si bien lo que dice el ministro, nosotros lo apoyamos porque apoya, incentiva el tema de Cotecmar, pero es que estos son artículos que tienen otras proposiciones, porque es el artículo que tiene que ver con los bienes exentos o con los bienes al 5%. Entonces, este artículo, el 181, el 184 tienen proposiciones. Entonces vuelvo al tema de que si la vamos a aprobar solo con ese numeral o con ese inciso y después vamos a dar la discusión del artículo completo. Es el mismo caso del artículo 172 porque hay más proposiciones sobre ese artículo. Ya entiendo su punto, senador, y ya tengo una idea para ver si lo podemos resolver. Senadora en el custodio. Yo simplemente quiero hacer una observación acá para todo el país y el Congreso de la República. El 181, bienes grabados con la tarifa del 5%. Señor ministro, aquí el Congreso de la República no está creando nuevos impuestos con el 5%. Esto lo digo porque esta mañana en una emisora estaban diciendo que el Congreso estaba grabando con trigo, centena, avena con el 5%. No, eso ya está grabado. Aquí lo que está haciendo este artículo es cambiar la nomenclatura arancelaria, exceptuando en un par de numerales
con los cuales pasa de tarifa general al 5% en lo que tiene que ver con maquinaria, o sea, incentivos para el sector agrícola. Eso lo digo para dejar constancia, porque es que le queda la sensación acá que con este artículo estamos grabando, eso ya está grabado hoy, se está cambiando la posición o los numerales arancelarios, en lo que acabo de decir. Señor ponente, por favor, era simplemente esa aclaración. Gracias, senador. Sí, debo también decirle a la plenaria que este artículo 181 tiene otra proposición, además de la mencionada por la senadora Guerra, que tiene que ver con las bicicletas. Esa proposición tiene un número importante de firmas. Dice así: adiciónense los siguientes bienes al artículo 468-1 del Estatuto Tributario, los cuales estarán sujetos a una tarifa del 5% del impuesto sobre las ventas. Y la partida se titula de la siguiente manera: bicicletas y demás velocípedos, incluidos los triciclos de reparto sin motor, ojo, cuyo valor no exceda 50 VT, es decir, 1.500.000 pesos. Está bien. De manera que esta proposición también hace parte del artículo 181. Ahora, ¿cuál es la proposición que tiene el Centro Democrático? ¿Yo qué le propongo? Yo lo hablé con el senador Fernando Araujo. Vamos a como está dividido por numerales, salimos de estos numerales, sin perjuicio que más adelante estudiemos otros numerales, no pasa nada. Una pregunta al senador Álvaro Uribe. Estas son dos proposiciones aditivas, presidente. Veo que el ponente, doctor Antonio Guerra, está en el tema de las bicicletas. Quiero preguntar por el tema de Cotecmar. Que a nosotros nos parece razonable todo lo que se haga para devolverle, para facilitarle competitividad. Ese alivio para facilitar competitividad es solamente para naves militares que se produzcan o se alisten en Cotecmar, o también para cualquier nave que ellos produzcan, que sea comercial, civil, o para cualquier servicio que le presten a marinas civiles y comerciales. Sí. Doctor Santiago, conteste. El director de la DIAN le puede explicar mejor, presidente, pero entiendo que es para toda suerte de naves el 5%. Doctor Santiago. Gracias. Hoy ya en la ponencia, los artefactos, transbordadores cargueros y barcos a fuerzas militares están exentos. Los que no iban para fuerzas militares estaban grabados a la tarifa general para que pudieran pedir la devolución del IVA. A solicitud de Cotecmar se está bajando al 5% para que aquellas embarcaciones que no vayan al Ministerio de Defensa tengan el 5% para que puedan recuperar los IVAs. Presidente, entonces le sugiero votar la modificación del artículo 181. 183. No, porque estamos votando individualmente. Son tres de Cotecmar, se pueden armar el bloque. Es que pero es que hace parte del mismo artículo, del mismo artículo 181. Como son 4 proposiciones del mismo artículo y el mismo tema, la podemos votar el 181, el 183 y el 184 con las dos proposiciones aditivas que se han leído y se han explicado. Senador Soto, sobre los artículos. Señor presidente, para solicitarle al señor coordinador de ponentes si la proposición es la que nosotros presentamos con relación a las bicicletas, que fue iniciativa de Marixa Martínez y acompañada por nosotros, o si es otra proposición, porque me informa la Secretaría que hay varias proposiciones con el tema de las bicicletas. Entonces, si hay varias proposiciones con el tema de las bicicletas, y si es en este artículo, se tienen que contemplar, o es esa única proposición. Señor senador, para avanzar, la proposición que suscribe un número importante de colegas
tiene el encabezamiento de la senadora de la República, perteneciente a la Comisión Quinta, Maritza Martínez Aristizábal. Sobre esa proposición, el senador Andrés García, votamos. Gracias, presidente. Para hacerle la aclaración a mi compañero del partido de la U, el senador Soto, esa es la proposición que radicamos y que respaldamos todos los congresistas que estamos apoyando la disminución del IVA en las bicicletas. La negociación con el Gobierno Nacional llevó a que esa proposición que se radicó ayer con la iniciativa de la senadora Maritza del partido de la U, pero que fue respaldada por numerosos senadores de la República de muchos partidos, se modificara. Y la proposición modificada es la que explicó el ponente. Se grabarán con el 5% las bicicletas que están por debajo de 50 VTs, es decir, más o menos 1.500.000 pesos. Insisto en que esta es la proposición que firmamos muchísimos senadores de la República, muchísimas bancadas, y por ende le solicito a todas las bancadas que apoyen. Todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, ahora reviso, señor secretario. Votemos las proposiciones. Es sobre el tema, senador Antonio Navarro. Simplemente para decir que había varias proposiciones, senador. Una de la Alianza Verde. Conciliamos y armamos una sola que era de la consideración. De manera que es una confluencia de varias proposiciones, doctor Soto. Senadora Sofía Gaviria. Mire, yo también tengo una proposición para el artículo 181 y es específicamente sobre unos ítems: aceite, avena, harina, pasta, café, azúcar y chocolate. Más básicos que esos productos no puede ser. Tienen un impuesto hoy del 5%, que le he oído al ministro que en medios de comunicación diciendo que no tienen impuestos. Efectivamente tienen un impuesto del 5%, y mi propuesta es que se le dé cero impuesto, como dice la sentencia de la Corte Constitucional número 214, que te tiene que priorizar. Senadora Sofía. No, yo le explico, es que yo le explico tranquilamente para que... O sea, nosotros no vamos a cerrar el artículo todavía, senadora Sofía. Solo estamos votando estos ítems. Como hay más proposiciones sobre su ítem y el de la senadora María del Rosario, ahora volveremos. Déjeme preciso. Senador Antonio. Déjeme preciso. No vamos a poner en votación el artículo como tal, sino las proposiciones que hemos explicado aquí. Eso es muy importante que vamos a hacer, que ya fueron debatidas. Entonces, tengo las 3 de Cotemar que explicó el ministro, la de las bicicletas, son 4 en realidad. Senadora Sofía, con mucho gusto. Es que si no me interrumpen, y no le interrumpen los senadores, usted está enredando el debate, me da mucha pena. No nos comenten, no nos ponga adjetivos y déjenos terminar. Y ojalá este debate lo lleve quien debe llevar el debate, que es el senador Guerra. Entonces, como esta es una sustitutiva, si se votan esas proposiciones, se cancela mi sustitutiva. Entonces me hace el favor y se tiene en cuenta, porque es distinta a la de la senadora Maritza y efectivamente hay que votarla. Senador Antonio Guerra. Sí. 3 de Cotemar y la... Ahora... Entonces, señor presidente, de nuevo vamos a considerar solo las proposiciones que reposan en mi poder y que se relacionan con los artículos 181, 183 y 184. Ya las explicó el señor ministro y yo tuve a bien explicar la de las bicicletas. Ahora el registro, señor secretario. Ya está abierto el registro para votar las proposiciones, tal como lo explicó el señor coordinador ponente. El senador Heilein vota afirmativamente manual y el senador Antonio Guerra de la Espriella también vota manual en forma afirmativa.
Cierre revisión, cierre resultado. Secretario, cierre revisión, cierre resultado. Se ha cerrado el registro. Presidente, se autorizan los votos manuales. Se está votando el artículo 100. Para información de los senadores, en el tablero aparece un diablillo, un error, es 184 el último número. 184. 181, 183 y 184. El 182 no. Entonces, siga, senador. Cierre el registro, cierre el resultado. Se ha cerrado el registro. El resultado es el siguiente. Por el sí, 74 votos electrónicos, 2 manuales, 76 por el sí y uno más por el senador Pedraza. 77 en total y 3 por el no. Se ha aprobado las proposiciones que explicó el ponente. Correcto. Secretario, acláreles otra vez, es que no le escucharon, acláreles. Sí, se estaban votando y se votaron favorablemente las proposiciones que explicó el doctor Antonio Guerra de la Espriella sobre Coctemar y sobre las bicicletas. Hay un error allí involuntario en la numeración y corresponde al 184, no al 183. Y 181, 183 y 184, es lo correcto. Presidente, continuamos. Continúe, senador. Vamos entonces con el artículo 193 y su modificación. Esta es una proposición. El artículo 193 se refiere... Siga, senador. Senadora, yo vuelvo, mire, senadora, yo le voy a... No, yo le voy a explicar con gusto, pero póngale, senadora. Senadora, yo le explico con gusto, ¿me escucha? Quédese tranquila que su artículo no se ha cerrado y su proposición en el momento que corresponde lo vamos a considerar. Tenga la certeza que así será. Siga, senador, siga. Siga, Antonio, siga. Bueno, presidente, paso entonces al artículo 193. Bien, tiene que ver con el impuesto al consumo y es una aclaración de redacción. Senadora, venga, yo le... Senadora, en tono menor, venga, yo le explico en tono menor para que usted esté tranquila y lo hago con el mayor cariño. Mire. Ese es un artículo, pero escúcheme, senadora, yo le explico la plenaria a usted, esté tranquila. Ese es un artículo que tiene varios ítems, es decir, es el artículo donde dice el IVA del 5, el IVA del 16, el IVA del tal. Entonces, escúcheme, senadora, entonces, en este momento solamente votamos no el artículo, votamos solo 2 proposiciones que tienen aval. Cuando terminemos las proposiciones que tienen aval, volveremos a ese y a otros artículos de proposiciones como la suya, como la de la senadora María del Rosario y muchos otros senadores, porque como ese artículo habla de productos, luego por supuesto hay un debate sobre cada producto. Entonces confíe, senadora, que nadie se la está saltando, usted va a tener la oportunidad de defender su artículo cuando lleguemos a las proposiciones suyas. Estamos votando las proposiciones, entonces siga, senador. Gracias, presidente. Bueno, entonces vuelvo otra vez. Artículo 193 tiene que ver con una aclaración de redacción en tanto se referencia el impuesto al consumo. Es una proposición de la senadora María del Rosario Guerra. Yo francamente le pediría que la explique porque no le alcanzo a entender la letra. Entonces, senadora María del Rosario, para explicar su proposición. Gracias, presidente. Es una proposición que acogió el Ministerio de Hacienda de Precisión, es de precisión. En el artículo 193, numeral primero, precisar que la prestación de los servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicio de datos según lo dispuesto, para precisar que incluye telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicio de datos, tanto en el numeral 1 como en el inciso quinto,
que dice son responsables del impuesto al consumo el prestador del servicio de telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicios de datos. Esta es de precisión que lo ha cogido el ministerio porque no era claro, se hablaba de telefonía general y no se precisaba. Bien, dicho lo anterior, para conocimiento de la plenaria, tiene acogida por el grupo de ponentes y por el Gobierno Nacional, pero igual, señor presidente, permítame explicar el 194, que no requiere más de 10 segundos, que es una aclaración de redacción, así votemos individualmente el 193. La senadora María del Rosario Guerra, senador, le agrega... Es más fácil votar el 193, abre el registro y después pasamos al 194. Abre el registro, señor secretario. Hágale. 193, el que explicó la senadora María del Rosario. Abre el registro. Ya está favorablemente. El senador Roberto Gerlain vota sí en forma manual y el Estamos votando el artículo 193 presentado por la senadora María del Rosario Guerra. El ponente también vota sí en forma no electrónica. Cierra el registro, anuncie el resultado, señor secretario. Presidente, el resultado es el siguiente. Con el voto manual del senador Bernabé Celis. Entonces son 3 votos manuales, 4 con el senador Duque. Yo le pido a los asistentes técnicos que estén pendientes de los computadores de los senadores. 54 votos electrónicos, 4 manuales con la senadora Doris Clemencia, total 58 por el sí, 23 por el no. Se ha aprobado la modificación al artículo 193 de acuerdo con la consideración que hizo el coordinador de ponentes y la autora de las proposiciones. Senadora María del Rosario. Presidente, una precisión. Este no es que sea un artículo nuestro ni un artículo mío, es simplemente que en la revisión de la redacción quedaba como si la telefonía fija fuera incluida ahí. Entonces fue una precisión sobre el tema, pero este no es un artículo de iniciativa de nuestro partido, al contrario, nuestro partido criticó el impuesto a los datos móviles y por eso quiero hacer la precisión porque fue en la revisión de esta mañana que hicimos el tema. Yo lo tengo claro, senadora, lo que usted hizo fue un mejoramiento de la redacción. Senador Álvaro Uribe. Presidente, permítame preguntarle esto al doctor Antonio Guerra, al señor ministro. ¿Por qué en un país que ha encontrado en las comunicaciones de datos una gran posibilidad, las van a grabar ya? Cuando el mundo está evolucionando es a que eso se financie con publicidad que sí es grabable. Me queda esa duda, me preocupa. ¿Por qué tomaron la decisión de grabar allí el servicio de datos? Señor ministro. Sí, presidente. Desde un origen, la telefonía celular ha tenido un impuesto al consumo del 4%. Ese impuesto al 4%, por un tema de redacción, quedó grabando los servicios de voz de la telefonía celular, cuando en su momento ese error de redacción no tenía ninguna consecuencia, porque el grueso de la facturación de la telefonía móvil era voz. Hoy todos sabemos que el grueso de la facturación son datos. Entonces se perdió ese recaudo que es fundamental para el deporte colombiano y para la cultura. Esto viene de tiempo atrás. 70% para el deporte, 30% para la cultura. Entonces el sector deporte y el sector cultura necesitan esos recursos y con lo que se hace en esta reforma tributaria, pues se mantiene el impuesto al consumo del 4% sobre los servicios de la telefonía móvil. Sin embargo, surgió la preocupación del consumo de datos de los niveles de ingreso bajo en telefonía móvil. Hay muchas personas que requieren los servicios de datos para su día a día, para su oficio, para su servicio. Pongamos el ejemplo de un albañil que tiene que comunicarse con sus clientes a través del celular y
los datos. Entonces, por eso se tomó la decisión de dejar exento del impoconsumo del 4% el consumo que, según las mismas operadoras de telefonía móvil, es el que abarca la mayor parte de la población colombiana, que es un consumo de 30.000 pesos, es decir, una VT. Este impoconsumo aplica solo a partir de 30.000 pesos mensuales. Pero en todo caso va a ser suficiente para darle recursos al deporte y a la cultura, que los están necesitando, cerca de 85.000 millones de pesos para el deporte y para la cultura. ¿Qué nos ha dicho la directora de Coldeportes? ¿Qué nos ha dicho la ministra de Cultura? Que sin estos recursos no va a poder mantener los programas de excelencia y de construcción de infraestructura que se requieren en Colombia para que sigamos teniendo pues los resultados que nos han dado nuestros deportistas. Entonces, estos recursos estarán muy bien utilizados para mantener el deporte colombiano y la cultura con el financiamiento necesario. Esa es la explicación. Agrego, señor presidente, que ese 4% se prorratea 70% para deporte y 30% para cultura. Reitero, ya fue aprobada la proposición. Artículo ya fue aprobado. Le voy a dar dos constancias pequeñas al senador Iván Duque, al senador Ernesto Macías, y seguimos. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente dejar constancia de nuestro rechazo a esa tarifa que se impone al Internet móvil y a los planes de datos. Este país ha venido presentando una estrategia para aumentar el acceso al Internet móvil sobre la base también de la expansión de los teléfonos inteligentes. Y esta reforma está cometiendo dos pecados. Por un lado, la penetración del Internet móvil en Colombia es de apenas el 44%, cuando el estándar que se ha fijado Colombia como meta es el 77% que tiene la OCDE. Y segundo, eso también viene ligado con la otra obstrucción, que es imponerle un IVA del 19% a los teléfonos inteligentes de más de 654.000 pesos. Esas dos medidas son profundamente regresivas en esa agenda que tiene Colombia de aumentar su penetración. Queremos dejar esa constancia porque esto golpea a unos sectores de la clase popular y va en detrimento de los objetivos que Colombia se ha trazado. Gracias, presidente. Senador, es una constancia, senador, solo le aclaramos, Iván, que es una constancia suya porque me dicen que la senadora María del Rosario se la firmó. En la próxima proposición está suscrita por la senadora y ella le agrega al párrafo correspondiente la palabra mensual para que signifique que es una VT, como la explicó el señor ministro. Señor presidente, esta proposición corresponde al artículo 194, si quiere entramos y ella lo explicará inmediatamente. Si quiere ya le doy la palabra en el artículo 194, senador, estamos en el 123. ¿Usted quiere una constancia, senador? 124. Entonces, senador Ángel Custodio Cabrera. Es sobre el artículo 193. Sobre el 123. Realmente, este es uno de los artículos que ha generado mucho ruido afuera en el siguiente sentido. Es que todo lo que tiene que ver con la industria digital en Colombia, por eso era que yo me iba a referir al 172, 193, y más adelante viene un artículo muy delicado que es el 339 en esta misma línea. En este momento el 193 en lo que tiene que ver con el impuesto nacional al consumo, es que aquí afortunadamente los ponentes y el ministerio le colocó una base en la cual está excluido, que son los 30.000 pesos. La verdad, la mayoría de los 30.000 pesos uno salva, pero aquí hay un tema que vamos a ver la discusión en el 172, tiene que ver con los teléfonos celulares móviles. ¿Por qué? Porque el gobierno sí había apoyado el tema de excluir por lo menos hasta 900.000 pesos el valor de IVA a los teléfonos celulares. Los ponentes, tranquilo ministro, tranquilo, no se me estrese, más adelante damos unas peleas, pero en este momento es simplemente dejar la siguiente constancia. La verdad, aquí hay un tema delicado. Si uno sube la tarifa general del 16 al 19, 4% da 23%, pero con el techo de los 30.000 uno excluye a la mayoría de las personas.
Entonces uno, digamos, podemos avanzar, pero dejar la siguiente constancia. Hoy la telefonía fija no es el recaudo, el recaudo muy fuerte, como explicó el ministro, tiene que ver con datos. Y bien, y yo creo que en ese sentido, si tiene un destino de educación y demás, esa pelea ya la dieron allá los ponentes de cómo se repartió. Ya fue votado. Vamos a votarlo, no hay problema, pero en el 172 vamos a volver a profundizarlo. Gracias. Constancia para el senador Enrique Robledo. Sí, el polo deja constancia de nuestro voto en contra de ese artículo. Pero es que el propio ministro nos da la razón de por qué hay que votarlo en contra, porque él lo que dice fue que los datos se nos volaron en la pasada reforma tributaria y vamos por ellos. Y además el ejemplo que pone es que el caso de un albañil que tiene que llamar a su patrón o que tiene que comunicarse con su patrón, o sea, es un impuesto contra los más pobres de Colombia, contra los albañiles, y lo dice con toda frescura, y las mayorías del Senado ni se inmutan, no se mosquean, bueno, pero los estudiantes de todo el mundo, pero él pone el ejemplo de los albañiles, y para tapar la hojita de parra, para tapar el desastre, dicen no, es que es para deporte y para cultura. Yo pregunto, ¿y por qué diablos los más pobres de Colombia tienen que pagar los gastos en deporte y en cultura? ¿Por qué no le ponemos, ministro, un impuesto a los banqueros para que financiemos eso que van a financiar con los albañiles y con los pobres de Colombia? Senadora María del Rosario. No, ya votamos. Gracias, presidente. Quiero hacer una precisión. La interpretación que hizo el senador Guerra no es la correcta. Nunca apoyado desde el primer debate, he sido enemiga de que le aumenten. Del 16 al 19% en voz y datos, tanto es así que hay una proposición mía con relación al tema de voz. Y segundo, de nuevo. Un momentico, voy a dejar. Y segundo, porque quedan, como bien lo dijeron, pasa del 16 hoy al 19 más 4 al 23. La precisión que yo hice en la revisión de esta mañana, como ya lo expliqué, es que dijera telefonía móvil, y con relación al artículo 194 es otra precisión. Hablaban de una VT, pero no decían una VT cuando puse mensual, para beneficiar precisamente a esos que consumen menos de 30.000 pesos mensuales. Esa es la única precisión, por eso quiero hacer la claridad, porque en ningún momento he avalado, sino he precisado lo que venía en la ponencia, en el artículo 100. Senador, está muy claro. Aceptamos la proposición. Es el artículo 194 y agradecemos a la... ¿Por qué no permiten que leamos el 194 y abro la discusión, que es el mismo tema? Lea el 194, senador. Y ahí les abro la discusión, les doy la palabra a los que faltan por intervenir. Correcto. 194, senador. Correcto, es el artículo 194 el que estamos discutiendo, y evidentemente agradecemos el apoyo con su firma de la senadora María Rosario, que precisó la palabra mensual. Entonces el 194, que tiene que ver sobre el mismo tema, tiene dos posiciones. Le doy la palabra para entrar a votar al senador Carlos Enrique Soto y a la senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Yo también le quiero decir a todos los colombianos que precisamente los albañiles, con todo respeto, no son los que tienen. Los albañiles en su inmensa mayoría, me atrevo a decirles más de un 90%, tienen los planes de 30.000 pesos hacia abajo, porque no tienen más con qué tener un plan más ambicioso. Y si puede, están exentos. Y si entonces van a tener uno de 40 o 50.000, pues pagan sobre los 5 o los 10 o los 15 o los 20. Es muy importante que los colombianos entiendan esto. Y también es muy importante que entiendan los colombianos que inyectarle plata al deporte es de trascendental importancia, como es de trascendental importancia inyectarle plata a la cultura. O sea que sí, está perfectamente bien, estamos haciendo un pequeño esfuerzo, se está haciendo un pequeño esfuerzo en este país, pero ese pequeño esfuerzo va dirigido precisamente a beneficiar, a hacer proyectos que benefician a la sociedad colombiana. ¿Quién me puede discutir que inyectarle plata al deporte no es contribuir con la salud? ¿O quién me puede decir que alimentar económicamente la cultura no es avanzar hacia una sociedad más desarrollada? Yo creo que también es importante fijar las posiciones.
Senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Nosotros sí queremos dejar una voz de protesta frente a que se vaya a grabar el servicio de Internet en Colombia. Creo que el gobierno ha venido haciendo esfuerzos, no todos los gobiernos de Colombia por la conectividad se han invertido millones de pesos en lograr la conectividad, ministro. Y ahora nos dicen que como los colombianos se están conectando, pagándolo ellos mismos, entonces le vamos a grabar impuestos. Eso va en contra de lo que ha venido haciendo el país. El Internet está llegando a las regiones de Colombia a través de la telefonía celular. Y no hay derecho que una tecnología que está relacionada, como todo el mundo lo sabe, con el crecimiento económico, con el desarrollo económico, con la apropiación de nuevas tecnologías, con las posibilidades de comunicación, la terminemos grabando. Decir que es que simplemente los que van a gastar 30.000 pesos de datos no les vamos a cobrar impuestos es ridículo, porque 30.000 pesos de datos no le sirve para nada a nadie. La idea de la conectividad es que la gente pueda utilizar los videos, pueda conectarse con el mundo, pueda comunicarse con el mundo. Uno debería estar pensando en que si este gobierno, como los anteriores, gastaron miles de millones de pesos en llevar el Internet a los pueblos de Colombia, cuando hoy los colombianos lo están llevando gratuitamente, ¿por qué le vamos a poner impuestos para detener el crecimiento de la conectividad? Doctor Guerra, Colombia tenía toda la... Senador Hernando Pedraza. Del partido, ¿no? Presidente, señor ministro y colegas, yo creo que a esta altura, como tuve la oportunidad de decírselo en una reunión de bancada ayer a usted, justo es que dejemos testimonios, constancias, pero también debemos decirle al país que este Congreso, en su mayoría, no todos, vamos a acompañar una reforma que es dolorosa, pero que es necesaria por las actuales circunstancias de finanzas que atraviesa el país. Ese es un acto de responsabilidad que estamos haciendo. ¿A quién en Colombia le gusta que sus congresistas vengan aquí a subir impuestos? A nadie. Cuesta políticamente, seguramente que tendrá repercusiones electorales, pero aquí estamos para hacer actos de responsabilidad también con el país. Nosotros hemos tomado la decisión de acompañar el grueso de los temas de la reforma, pero en este punto, señor presidente, el Partido Conservador ha hecho una excepción y lo hemos comunicado de manera prudente y con la debida altura de defender a quizás los 50 millones, pero más específicamente a 38 millones de usuarios de la telefonía y sobre todo pertenecientes a los menores estratos, en cuanto que esto lo que significa es ampliar la brecha digital. Pero ampliar la brecha digital significa no otra cosa, señor presidente. Senadora Nidia, 30 segundos, senador. Que hacer más grande la brecha social. Por eso el Partido Conservador presentó una proposición votando negativamente este artículo, porque además en mi caso personal tengo compromisos con la academia, tengo compromiso de convicción con la mayor parte de los colombianos por ser un tema que he venido trabajando a lo largo de toda mi vida. Agradezco mucho desde luego al partido que me haya acompañado en esta decisión. Sé, ministro, naturalmente que en esto... Perfecto. Entonces, senadora Claudia López. Senadora Nidia Marcela, ¿va a intervenir? No, senadora Claudia López. Gracias, presidente. Para dejar una constancia de que este es el típico tema, y en eso quiero coincidir con la senadora Paloma Valencia, con el senador Robledo, este es el típico tema fiscalista, el típico artículo fiscalista de esta reforma, que es una mala política económica. Buena parte de los desafíos que tiene Colombia, señor ministro, para que lo reflexione, porque esta es una mala decisión en esta reforma, pero se puede corregir en futuras. Buena parte, dos desafíos enormes que tiene Colombia. Educación rural, donde tenemos un nivel de atraso fenomenal, y asistencia técnica al campo. En buena medida se va a hacer a través de ciencia, de tecnología y de datos. Es un error de política económica y de política pública este tipo de impuestos, que tienen más un efecto fiscalista pero contrario a los desafíos de Colombia. Yo espero que en futuras reformas esto se corrija. Esto es tal vez de los temas, debo decir, en los que, por lo menos para mí, hubo una explicación más clara del gremio de por qué esto era inconveniente, etcétera. Desafortunadamente no lograron convencer ni a los ponentes ni al gobierno, que además mantuvieron el gancho, claro, de que una parte de estos recursos van a cultura y a recreación y a deporte, y entonces ¿quién se opone a ese destino?
pero le hubieran dado el destino a cultura, recreación y deporte de cualquiera de las gabelas que trae esta tributo. Senador Alexander López. Presidente, dos elementos, señor ministro, que quiero adicionar a este debate sobre grabar el Internet móvil en el país. Ministro, Colombia es el segundo país más caro en Latinoamérica del servicio de Internet en datos móviles. El segundo más caro en Latinoamérica. Solo nos gana Venezuela. Solo nos gana Venezuela. Segundo elemento que quiero traer en consideración de esta plenaria. El servicio de Internet que nosotros tenemos, senador Guerra, es el segundo más lento de Latinoamérica. El segundo más lento de Latinoamérica. Dos elementos fundamentales, técnicos y económicos, que nos tienen que determinar a nosotros que no podemos de ninguna manera gravar con más impuestos un servicio que no es eficiente y tampoco es óptimo, porque hoy inclusive, aún a pesar de los distintos debates que ha hecho este Congreso, senador Pedraza y senadores de la Comisión Sexta, porque el servicio de Internet móvil en el país es eficiente, no lo es. O si no, pregunten el número de sanciones que tiene por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones a estas empresas. Yo le sugeriría más bien a usted, senador Guerra, que en lugar de grabar a los pobres y a la clase media, que son los que utilizan estos datos, ¿por qué no? 30 segundos, senador. ¿Por qué no graban más bien las utilidades de estas empresas que tienen utilidades superiores a los 5 billones de pesos año? Las empresas proveedores de servicios móviles en este país. ¿Por qué tienen que condenar a los más débiles, a los estudiantes, a los trabajadores, a todos los que utilizan? Porque es que el servicio de Internet móvil ya no es un lujo, es una necesidad en el país, y no se justifica que este Congreso vaya a gravar con más impuestos a un servicio que es absolutamente necesario para la vida diaria de los colombianos. Muchas gracias, señor presidente. Senador Iván Duque, cierra el ministro, abrimos el resto. Presidente, solamente un minuto para agregar otro elemento para decisión del Senado de la República. Uno de los principales sectores que se desarrollan con la penetración del Internet móvil es el desarrollo de aplicaciones. Hoy el país tiene cerca de 80.000 personas trabajando en esto. Si nosotros empezamos a ponerle más talanqueras a ese servicio, se puede perder ese acelerado proceso de generar empleos de calidad. Yo creo que eso también lo deberíamos considerar. Y lo segundo, es cierto el interés loable del uso de los recursos, pero no es menos cierto que duele ver que al Ministerio de Cultura le reduzcan sustancialmente el presupuesto de inversión y entonces traten ahora de salir a cubrirlo simplemente tratando de introducir impuestos para financiarlo. Esa no es una buena política fiscal. Yo honestamente le pido a los senadores considerar para esta votación lo grave que sería afectar la penetración del Internet móvil y todos esos empleos de valor agregado en el país. Gracias, presidente. Señor ministro, conteste y votamos. Presidente, yo quiero decir dos cosas. La primera, el impoconsumo del 4% a la telefonía móvil es de vieja data, y estos recursos para la cultura y el deporte vienen desde hace muchos años, hace más de una década. Entonces, aquí no se está haciendo nada nuevo, simplemente que el patrón de consumo se fue moviendo de voz a datos y se erosionó esa base de recursos para el deporte y la cultura. Y se está corrigiendo esa situación. Y en el proceso de debate parlamentario, con todas las bancadas, en las comisiones económicas, se tuvo en consideración este elemento que se está discutiendo. Y es que el consumo de datos es muy importante para colombianos que dependen del celular para su oficio. Yo personalmente me comuniqué con los presidentes de las compañías de telefonía móvil y les dije, ¿cuál es un monto que proteja a la inmensa mayoría de los consumidores? Y me dijeron 30.000 pesos, protege a la inmensa mayoría. O
sea que estaremos grabando los consumos por encima de 30.000 pesos, que son los consumos más altos que hacemos muchos colombianos, y tenemos que solidarizarnos con el deporte y con la cultura. Y quiero hacer una precisión, porque se ha dicho algo que realmente no tiene forma alguna de ser justificado, y es que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos en llevar el Internet a todas las regiones del país, y que con esto estamos retrocediendo. Honorables senadores y senadoras, esta reforma tributaria trae como una de sus disposiciones el que los servicios de Internet que se prestan domiciliariamente, es decir, las conexiones al Internet de los hogares, no pagarán IVA, tanto en los estratos 1 y 2 como en el estrato 3. Entonces, quien se conecte desde su residencia al Internet no pagará IVA por ese servicio. Y en el caso de la telefonía móvil, el consumo básico de 30.000 pesos está exento. Y quiero decir algo más: la gran mayoría de los consumidores utilizan el sistema de tarjetas prepago, y por ende, quien compre una tarjeta de menos de 30.000 pesos, pues no pagará el impoconsumo. Entonces, aquí es un segmento del consumo alto, por encima de 30.000 pesos, para darle unos recursos que históricamente ha tenido el sector del deporte y la cultura, que se han venido disminuyendo. Ahora, ¿qué me dice el coordinador ponente? Ahora, Luis. Señor presidente, estamos en la consideración del artículo 190 de la proposición, con una proposición que trae una palabra y se agrega mensual. Entonces, en realidad, de verdad, sobre este tema, en mi caso particular, no estoy inclinado a votarla a favor desde el principio, por lo tanto le pido a la plenaria que vote en conciencia. Entonces, ahora el registro. Ahora el registro. En conciencia, como todas las votaciones. Mire, el gobierno trajo la propuesta, tuvo mayoría de los ponentes a favor de la propuesta. Entonces el gobierno está solicitando que se vote a favor. En lo personal, yo me aparto de esa invitación del gobierno. Está claro. No lo voy a acompañar en esta proposición. El senador Roberto Gerlain acompaña al ponente y vota no. En forma. Roberto Gerlain. Ahora estamos votando. 194. Y el senador ponente también vota. Yo ya lo preciso, tranquila, senador. Yo estoy concentrado. Entonces, cierre el registro, anuncia el resultado. Sí, presidente, el resultado es el siguiente. Ministro. Por el sí, 16 votos electrónicos todos. Por el no, 50 electrónicos, 4 manuales, total 54 por el no. Se ha negado la proposición al artículo 194. No. Aquí tengo que hacer una precisión, y esto es importante para que quede claro. Votamos que no a la proposición modificativa. Luego tenemos que votar es el artículo como viene en la ponencia, bien sea negativo o positivo. Entonces lea el artículo como viene en la ponencia. Aquí no tengo, senador Valo. Lea el artículo como viene en la ponencia. El señor secretario, para ilustración de la plenaria, va a leer el contenido del artículo 194. Artículo 194, tomado el texto de ponencia para cuarto debate. El artículo 512.2 del Estatuto Tributario quedará así. Artículo 512.2. Base gravable y tarifa en los servicios de telefonía, datos y navegación móvil. Los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil estarán grabados con la tarifa del 4% sobre la totalidad del servicio
sin incluir el impuesto sobre las ventas. Para la porción correspondiente a los servicios de datos, internet y navegación móvil, se gravará solo el monto que exceda de una VT. El impuesto se causará en el momento del pago correspondiente hecho por el usuario. Este impuesto del 4% será destinado a inversión social en deporte y cultura y se distribuirá así. 1. El 70% para deporte. Estos recursos serán presupuestados en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes. 2. El 30% para cultura. Estos recursos serán presupuestados en el Ministerio de Cultura. Parágrafo 1. Señor. No, es que, y lo voy a explicar además de manera muy clara. Voy a aplazar la votación de este artículo por lo siguiente, para que presente una mejor proposición. La razón es la siguiente: la plenaria lo que tiene es la voluntad de que no se le ponga un impuesto a los datos. Este artículo, como viene completo, lo que está diciendo y está hablando es de la división de todo el tema del impuesto a la telefonía para el deporte y la cultura. Si nosotros lo aprobamos como está, pues obviamente le ponemos impuesto a los datos. Si lo votamos negativo, hundiríamos todos los recursos del deporte y de la cultura. Entonces hay que buscar una nueva redacción que garantice los deportes de la cultura y el deporte, pero que excluya el impuesto a los datos. Por eso lo aplazo mientras se redacte mejor. Siguiente artículo. Senador Juan Manuel Corzo. A ver, presidente, yo le pido atención a la plenaria. El artículo como está se hundió. Espera un momentico, pero hay una proposición, pero va para allá si no se modifica. Hay una proposición que fue del partido y está establecida y que fue acogida también por los ponentes de los diferentes partidos, que habla de la siguiente forma: se le mantiene el 19%, se sube el 19% del IVA, pero hipoconsumo a datos no se le aplica, no aplica para datos de telefonía móvil. Y esa proposición se encuentra en la proposición de ponentes, está incluida, ya está incluida, no necesita, presidente, una nueva proposición. Esa se encuentra en la ponencia y está referida a eso. Sí, senador, entonces vamos a aplazarlo. Le pido que usted se siente con el viceministro y con los ponentes y nos aclare y lo sometemos a votación más adelante. Siga, senador, con el siguiente artículo. Bueno, señor presidente, pasamos al artículo 205. Moción de orden, senador Guillermo Santos. Señor presidente, mire, ese artículo que acabamos de votar tiene 50 votos positivos y 16 negativos. El artículo se votó, presidente. Tendríamos respetuosamente que sugerirle que se reabra el artículo, porque es que el artículo se votó, presidente, y aquí hay un resultado. Senador, yo estoy supremamente concentrado. Lo que votamos fue la proposición que trajo la comisión. El artículo no se ha votado. Yo ya lo expliqué, como hay una voluntad mayoritaria, vamos a nombrar una subcomisión para que revise cómo se resuelve y después sometemos el artículo. Siguiente artículo. Seguimos entonces con el artículo 205. Señor presidente, este artículo trae una proposición. La subcomisión para revisar este artículo son el senador Corzo, el senador Pedraza, el senador Álvaro Uribe, que está interesado en el tema, y ya 3 personas. Ya con ellos la pueden estudiar. Más que suficiente. Presidente, de nuevo, el artículo 205 trae una proposición modificatoria y tiene que ver con el tema del impuesto al carbono. Esa proposición está suscrita, entre otros, por mi compañero de ponencia, Germán Hoyos, y dice así: modifíquese el parágrafo tercero del artículo 205 de la siguiente manera. Parágrafo tercero: el impuesto no se causa a los sujetos pasivos que certifiquen ser
carbono neutro de acuerdo con la reglamentación que pide el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Leo la justificación. Es importante ampliar el ámbito de aplicación de la no causación del impuesto, haciendo referencia no a las industrias que certifiquen ser carbono neutro, sino a los sujetos pasivos, puesto que hay agentes que no son industriales, sino comerciantes o distribuidores. Esa es la justificación de la modificación propuesta, señor presidente. O sea, sobre ese debate ahora el registro, señor secretario. Está pidiendo la palabra. Una pregunta a Fernando Araujo. Presidente, yo entendí la explicación que usted dio, que en estas proposiciones solamente se está discutiendo la proposición, que si llega a haber una proposición distinta a esta también se puede someter. La pregunta es, en el caso de que la proposición sea para eliminar el artículo, yo creería que ese sí se debería someter antes que este. Nosotros tenemos proposición para eliminar ese artículo, nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de impuestos. Nosotros no estamos de acuerdo con que graben con más impuestos a la gasolina y creemos que es necesario que se someta a consideración y que los colombianos sepan quiénes aprueban el aumento de impuestos a la gasolina. Usted lo tiene claro, senador, pero aquí no estamos eliminando todavía. Cuando llegue ese caso, usted tiene la razón. Senador Juan Carlos Restrepo. Perdón, presidente, es exclusivamente un parágrafo. Presidente, doctor Guerra, yo sí llamo la atención de la plenaria del Senado. Es que este sí es el típico caso en que no se puede aprobar un pedazo de un artículo que otros están pidiendo eliminarlo, porque eso sí es un contrasentido. Lo que yo le pediría, señor presidente, es que en este artículo y los artículos que se le parezcan, donde hay proposiciones que eliminan el artículo, se someta a consideración. Si la plenaria lo quiere eliminar, pues eliminado el artículo, no hay más discusión que dar. No hay más discusión que dar. Presidente, a mí me parece pertinente la observación del senador Restrepo. Si usted quiere, en unos pocos segundos se pueden organizar los artículos atinentes al impuesto al carbono y se podría someter. Si no, lo dejamos como venimos, que es por apartes. Senador Germán Hoyos, como coordinador ponente. Sí, gracias, señor presidente. Ese artículo, el 205, que es el impuesto nacional al carbono, tiene varios incisos y tiene 3 parágrafos. Este parágrafo es muy sencillo, señor presidente, señores senadores. El tema de impuestos, la causación no puede figurar al industriales, porque eso técnicamente no corresponde. Por eso se habla de sujetos pasivos. La única modificación que se pide acá, señor presidente, es cambiar en el texto que está en la ponencia, en los industriales, cambiarlo a los sujetos pasivos, que es lo de técnica legislativa y de técnica tributaria, que es muy sencillo. Yo le pido, señor presidente, que lo someta a consideración y que lo votemos positivo. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al senador Velasco y senadora Sofía. Pero igual causa, igual decisión. Los artículos que tienen varias proposiciones, como bien lo dice el senador Juan Carlos Restrepo, no se pueden votar hasta que no tengamos el contexto de todo el artículo. Entonces, igual, ese artículo lo voy a aplazar y lo dejo al final para que se discuta con todas las proposiciones de todos los senadores. Porque tiene razón, senador Juan Carlos, no podemos, usted tiene razón. Una recomendación, senador. Yo le doy la palabra, senador. Mil gracias. Sonido para el senador Juan Carlos. No, creo que me dieron la palabra a mí. Senador Juan Carlos, usted le asiste la razón. Bueno, qué pena, senador Velasco, no, solamente para decir una cosa, una recomendación en los artículos que tengan proposición de eliminación. Antes que nada hay que discutir eso, porque si el artículo, cuando usted vaya a someter un artículo de esos de consideración, la primera discusión es si se elimina. Porque si no se elimina, entramos a discutir todas las demás proposiciones. Si se elimina, no hay nada que discutir. Lo tengo claro, senador. Lo que quiero es
como el coordinador ponente en este momento no tiene todo el contexto del debate en términos de las proposiciones eliminatorias, yo lo aplazo para que él organice bien las proposiciones y más adelante damos el debate en su contexto. Esa es la decisión y le doy la palabra al senador Velasco y seguimos con el siguiente. Gracias, presidente. Dejo una constancia muy breve, no voy a hacer una explicación técnica porque por motivos de salud rápidamente tendré que retirarme de la plenaria. Estoy haciendo una necedad al venir hoy a la plenaria. Senadores, pónganle atención a ese artículo y pónganle atención a los artículos del 208 al 218. Primer efecto, el 1 de febrero muy seguramente el galón de gasolina y diésel puede estar aumentando entre 400 y 500 pesos. Y reviviendo el fondo parafiscal, si se mantiene la tendencia de precios de petróleo que se ha visto en los últimos días, el próximo año perfectamente, usted lo sabe, ministro, el ahorro que se tiene que hacer con ese fondo parafiscal va a ser importante. Sería un aumento cercano a los 1.000 pesos el próximo año. Le pregunto a ustedes, señores senadores, con todas las decisiones que estamos tomando, ¿se justifica revivir el fondo parafiscal sin ponerle algún tipo de límites? ¿Se justifica poner camuflar, lo digo con toda honestidad, camuflar un impuesto que se quitó hace 3 años, camuflarlo como un impuesto verde en los precios de los combustibles, sabiendo además que eso afecta absolutamente toda la canasta familiar? Ustedes saben, un impuesto a los combustibles afecta absolutamente toda la canasta familiar y la conectividad. Termino con esto, presidente. Yo dije unas proposiciones eliminando esos artículos y termino con esto. Por favor, señores senadores, en la polarización que vive el país no es prudente entregarle a autoridades administrativas como la DIAN, que ya tiene funciones de policía judicial, no es prudente crear tipos penales en este Congreso. Ustedes no se imaginan, no lo digo por usted, ministro, ni por el director de la DIAN, entonces más porque a lo mejor no la podrán utilizar, pero no es bueno para el país que un gobierno a través de sus autoridades tributarias tenga la posibilidad de encauzar a ciudadanos, porque en las polarizaciones políticas eso puede ser muy mal usado. No abramos esa puerta. Yo quería dejar esa constancia, presidente. Mil gracias. Senador, además le agradezco que sé que está haciendo un gran esfuerzo por su estado de salud recientemente operado, estar presente en esta plenaria. Senadora Sofía. Sí, presidente, es que ya lo señaló el senador Luis Fernando Duque, lo señaló el senador Juan Carlos Restrepo y vuelvo y lo repito, no me parece que por procedimiento lo adecuado sea que solo revisemos las propuestas que avaló el gobierno. Primero que todo, este debate no solamente es para nosotros los senadores que nos estudiamos a marchas forzadas el proyecto que se radicó a medianoche el lunes, sino para todos los colombianos entender qué es lo que se está haciendo acá. Entonces, mi propuesta es que cambie la metodología que no está funcionando, que efectivamente cada vez que llegamos a un artículo revisemos todas las proposiciones. Eso fue lo que pidió la doctora Claudia López y yo estoy de acuerdo. Aquí hay que revisar todas las proposiciones porque esto no se le quiere, aquí no nos pueden vetar las proposiciones del gobierno. Entonces le pido que cada vez que lleguemos a un artículo, porque lo que no tiene sentido es la metodología de que a las 10 de la noche vayamos a revisar las propuestas de los congresistas. Yo les pido a los compañeros que pensemos que efectivamente quienes hicimos propuestas los hacemos con una voluntad de efectivamente mejorar esta colcha de retazos y efectivamente entonces lo hagamos. Cada artículo... Siga, senador Antonio Guerra. Bueno, presidente, usted tomó la decisión de aplazar la consideración del artículo 205, entonces avancemos al 222, que se refiere a obras por impuestos. Esta es una proposición aditiva y modificatoria que tiene la firma de la representante Olga Lucía Velázquez y la senadora Arlet
Casado. Señor director de la DIAN, señor ministro. La explicación de este artículo, obras por impuestos. Director de la DIAN. Muchas gracias, presidente. Es el artículo 222, en donde está permitiendo que personas jurídicas contribuyentes puedan hacer unas obras en ciertos autorizadas por la autoridad nacional y el valor de la obra lo puedan descontar de impuestos en el futuro. Ese artículo se encuentra ya en la ponencia. Se recibió una proposición en la que pretenden aclarar ciertos aspectos de redacción del artículo. No se está cambiando la sustancia del artículo. Por ejemplo, en materia de los términos, de cómo debe comprenderse, realizarse la obra, todas esas cuestiones, queda ese sujeto de reglamentación para que no quede en la ley, que era muy complejo establecer en la ley. Se establece que es el Departamento Nacional de Planeación quien va a tener que adoptar las prórrogas necesarias para efectos de la utilización de las obras correspondientes. Y se establece que debe haber una clara interventoría de las obras por parte de la entidad nacional competente. En ese sentido, como las proposiciones, la propuesta era de temas de redacción, el gobierno acompaña esa solicitud. Presidente, ahora el registro, señor secretario. Sugiero que se vote positivamente. Espere que el presidente Uribe quiere hacer una aclaración sobre ese tema. Senador Uribe. Gracias, señor presidente. Al doctor Antonio Guerra y al director de la DIAN. Mire, este artículo parece muy práctico, pero uno leyéndolo le quedan unas dudas sobre las cuales quiero preguntar. ¿Cómo está seguro el Estado de que el valor de la obra y el contrato que hace el particular son equitativos? Mire, tiene el particular que, al hacer ese contrato, que abrir una licitación, porque le da la impresión a uno, a riesgo de estar equivocado, que el particular queda ahí con unas atribuciones tan amplias que él va a poder contratar directamente, que hay una interventoría, pero que el Estado no va a tener forma de asegurarse sobre los precios, etcétera. Me queda esa duda. Esto es muy bueno, pero parecería que le faltan unos controles para evitar corrupción. Tiene la palabra el senador Aston y contesta el director de la DIAN y votamos. Señor presidente, a mí me parece que con la interventoría que contrate el organismo competente podemos establecer unos controles efectivos. Además, que en los procesos licitatorios que se han hecho ya hay un tamizaje de precios y calidad, de tal suerte que yo no le veo mucha complicación a que este artículo lo aprobemos tal como lo ha sugerido el gobierno con las modificaciones de estilo. Gracias, señor presidente. Yo pues no puedo opinar, pero yo sí creo que lo deben, estoy de acuerdo, pero lo deben reglamentar bien. Yo creo que un poco lo que están buscando es el modelo de Chile, donde las grandes concesiones están hoy haciendo y construyendo las vías terciarias y lo descuentan de impuestos, de Perú. Y yo creo que hay que revisar eso bien, pero como está para reglamentación del gobierno, lo tiene que reglamentar bien, con las consideraciones del presidente Uribe, director de la DIAN. Gracias. 3 comentarios. El artículo exige que siempre sea por licitación privada abierta. El DNP tiene que aprobar previamente las obras. Tiene que haber interventoría por la entidad nacional competente y antes de que se realice la obra, el COMPES debe aprobar el monto para evitar que haya distorsiones en los recursos asignados. Ahora el registro, señor secretario. Se sugiere votar positivamente. Anuncie mi voto positivo, por favor. El voto positivo del senador Guerra y el senador Gerlain. El 290. La apertura de cuenta bancaria. ¿Es el 222? ¿Llaman el 222? Sí. Estamos votando la proposición en el artículo 222. Anuncio que debía cerrar el registro. Así.
Senador, ayúdenle a la senadora Rosemary Martínez con su computador, por favor. Por favor, un ingeniero para la senadora Rosemary Martínez. Los ingenieros, Jorge. Acepten el voto manual a la senadora Rosemary y cierren el registro. La senadora Rosemary Martínez, por favor. Cierre el registro, señor secretario. Señor presidente, la señora Vivian Morales también está pendiente de su voto. Señor presidente, nos ha solicitado un segundo. Acépteselo manual a la senadora Vivian. ¿Cómo vota, senadora? ¿Cómo? ¿Ya pudo votar? Ya pudo votar, cierre el registro. No, ya pudo votar. Cierre el registro, secretario. 72 votos por el sí, 2 manuales, 7 por el no. Ha sido aprobado la proposición del 222, el artículo. Sí, señor. Siguiente artículo, señor senador. Bueno, tenemos una proposición aditiva para el artículo 290. Tiene que ver con la facultad y autorización para la apertura de cuentas bancarias. Esta es una proposición que la suscribe el senador Juan Carlos Restrepo y mi persona, entre otros. Lo que sucede hoy día es que el sistema bancario se opone a abrirle cuentas a los operadores legales y formalizados de los juegos de suerte y azar. Por otra parte, el gobierno nacional tiene una política de ir reduciendo el uso del efectivo y obviamente ante la imposibilidad que el sistema bancario les abra cuentas a estos operadores, pues estamos presentando precisamente para darle la facultad a los bancos y demás entidades financieras de naturaleza pública que puedan abrir y mantener cuentas en sus entidades y otorgar los productos financieros transaccionales. Además, quienes obtengan o quienes tengan acceso a esto, como los operadores de giros postales, tienen que someterse en el cumplimiento de las normas sobre lavado de activos establecidas por las autoridades competentes. De manera que con eso estamos dando la posibilidad, y lo digo igualmente, de que los premios no se tengan que pagar exclusivamente en efectivo, sino que se puedan formalizar y circular a través del sistema bancario cuando se tiene ya la posibilidad de que se acceda por parte de estos operadores a cuentas bancarias en entidades financieras públicas. Ahora, por supuesto, sugiero votarlo positivamente. Ahora el registro, señor secretario. Vamos a usar el artículo 90 con su modificación. De acuerdo con lo que ha manifestado el señor coordinador de ponentes, el honorable senador Antonio Guerra de la Espriella. Senador Guerra vota sí. Senador Gerlain vota sí. El senador Gerlain. Esto quede. Mira. Estamos en votación. Senador Hoyos, ¿cómo vota? Senadora Yamina Pestana, ¿cómo vota? Senadora Olga Suárez, ¿cómo vota? El senador Juan Diego Gómez vota sí. Señor secretario, anuncio que va a cerrar el registro. Cierre el registro, señor secretario. Señor presidente, la votación ha sido la siguiente. Senadora, 56 votos por el sí, 15 por el no. Siguiente artículo, señor coordinador ponente. Siga, senador. Siguiente artículo. Siguiente. Sí, presidente. Tiene que ver con el artículo 291. Tema: aclaración factura electrónica. Sencillamente que por esta proposición le están estableciendo a la DIAN
un plazo de 2 años, de 2 años, para que a partir del 1 de enero del 2019 ya quede implementada la factura electrónica en todos los establecimientos de comercio. Es lo que hemos venido pretendiendo desde hace tiempo y por tanto, señor presidente, solicito se vote positivamente. De hecho, debo mencionar, presidente, que este es un plazo generoso porque ya la DIAN ha implementado la factura electrónica y se ha avanzado importantemente en el sector comercial. Muy importante, senador. La factura electrónica. Abra el registro, señor secretario. Senador Guerra, ¿cómo vota? Senador Antonio Guerra, ¿cómo vota? Positivo. Senador Antonio Guerra vota positivo. Senador Helén, vota sí. Senador Álvaro Uribe, ¿cómo vota? Senador Juan Manuel Corso, ¿cómo Anuncio que voy a cerrar la votación. Cierre la votación, señor secretario. Señor presidente, la votación ha sido la siguiente: 67 votos por el sí, 6 por el no. Ha sido aprobado el 291 con su proposición de modificación. Señor coordinador. Señor coordinador, entonces yo lo que le sugiero, señor coordinador, es ya votamos los artículos que tenían aval, ahora arranquemos en el orden de las proposiciones, de los artículos. Bueno, presidente, siendo así, no tenemos ningún inconveniente y hubo una sugerencia hace ya un par de horas en el sentido de que ordenáramos el debate subsiguiente por temas o por capítulo. Entonces, lo primero que aparece en la ponencia es el capítulo de personas naturales. En este sentido, este tema tiene 10 artículos que tocan el tema de personas naturales y que, por supuesto, si no fueron excluidos de la lista que leí al principio, quiere decir que tienen proposición y hay que empezar a abordarlos uno por uno. Señor secretario, tome nota. Los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16 y 18. Entonces, senador, yo le propongo lo siguiente. ¿Tiene que pasar uno por uno? Sí, artículo 1, lea la proposición. Tiene las proposiciones. La leemos, hay una discusión y votamos. Artículo 1. Léala usted, señor senador. Y usted dice si está de acuerdo o no, como coordinador ponente. Artículo 1. El artículo 1. Una proposición que trata sobre la base de renta presuntiva. Dice así: para efectos de la comparación entre la renta presuntiva determinada de conformidad con el artículo 188 y 189 de este estatuto y la renta determinada por el sistema ordinario para las personas naturales, la renta líquida determinada por el sistema ordinario será la suma de todas las rentas líquidas cedulares. Esta es una proposición sustitutiva. Dice: sustituyes el artículo 333 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 1. Senador Fernando Araujo. ¿Usted pide cómo pide votar, senador? Pero es que presidente, es que esto tiene que ver con la base de renta presuntiva, pero estoy buscando la tarifa. Entonces, senador, director de la DIAN, ante esa proposición. La diferencia que tengo con la ponencia es en materia de la tarifa. Esta es una proposición sustitutiva del artículo 1, que es el que hemos abordado, señores senadores. Esta es la base. Esto no tiene nada que ver con la tarifa. ¿Dónde está la tarifa de renta?
artículo primero, y acabo el primero, que tiene que ver con personas naturales. ¿Usted pide votar no? Un momentico, presidente, un momentico, porque este artículo es de los gordos que hay que analizar. Yo quiero ver el contenido. ¿Dónde se encuentra la tarifa? ¿En qué artículo? Primero. Yo lo que les sugiero es lo siguiente. El artículo primero es gordo, tiene dos proposiciones, votamos las dos. Si las negamos, pues votamos el artículo como viene porque no hay más discusión sobre el artículo. Bueno, con mucho gusto. Pero abrimos el debate. Por eso vamos a discutirlo. Señor presidente, ya leída la proposición sustitutiva del artículo primero, ¿hay una modificativa también? ¿Se leen las dos al tiempo? Entonces, pongamos a consideración la sustitutiva, presidente. ¿Qué decide, senador? Yo no... Aquí dice, senador Hoyos, dice sustitúyase el artículo 333 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo primero del proyecto de ley en cuestión. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, estamos sugiriendo, señor presidente, votarla negativamente. La proposición, votarla negativamente. Vamos a darle el siguiente orden. Hay dos proposiciones. Entiendo una del senador Fernando Nicolás y otra de la senadora Claudia. Vamos en orden, y Antonio Navarro. Entonces, vamos a discutir la de Fernando Nicolás y después la de Claudia. Entonces, senador, ¿cómo pide votar la de Fernando Nicolás? Es la que tengo. ¿La pide votar cómo? Solicité que se vote negativamente. Entonces, abra el registro. La sustitutiva, sí, señor. Se va a votar la proposición sustitutiva del senador Araujo. Con mucho gusto, senador. 2 minutos para que defienda su proposición. No le he dado la palabra porque no lo había visto. Entonces, es importante que esté dentro de la plenaria y yo le doy la palabra si está. No me he salido ni un minuto, presidente. Aquí he estado todo el tiempo. Usted sabe que esto es tan difícil que hay que estar en todas partes. Al senador Guerra, y a los honorables senadores, esta es una proposición elaborada por tributaristas, que lo que pretende es elaborar la redacción del Estatuto Tributario, simplemente para evitar confusiones. Propone modificar la redacción del artículo 333 del Estatuto Tributario, de la base de la renta presuntiva propuesta, con el fin de aclarar que no ofrece, para efectos de realizar un adecuado cálculo sobre la renta presuntiva de personas naturales. Y quiero aclarar que de todas formas no apoyamos aumentos a la renta presuntiva, ni a personas naturales, ni a personas jurídicas. Simplemente en esto, algunos asesores, expertos tributaristas nos han considerado que esta redacción mejora la redacción del Estatuto Tributario. Eso es todo. Ojalá lo apoyaran. Perfecto. ¿Cómo pide votar? Negativamente. Abre el registro, señor secretario. Se renueva la votación se reabre la votación. El senador Antonio Guerra vota no e invita en la misma dirección. El senador Hoyos, ¿cómo vota? No. Senador Rolín vota no. No es sustitutiva, es sustitutiva. Cierre el registro, anuncie el resultado, señor secretario. Cierre el registro, secretario, por favor, cierre el registro. Ha sido la siguiente: por el no 53, el sí 17, ha sido negada la proposición sustitutiva del senador Araujo. Siguiente proposición. La siguiente proposición tiene, la verdad, varias firmas que no soy capaz de identificar ninguno, pero pretende extender el cobro de impuestos de dividendos a las personas jurídicas. La ponencia, saben ustedes, trae el cobro de dividendos a personas naturales. Entonces, está en consideración
Es distinto, pero... Senador Antonio, autor de la proposición. Presidente, la proposición que acabo de explicar pretende extender el cobro de los dividendos a personas jurídicas. Yo sugiero votarla negativamente. Senador Antonio, explíquela. Le doy 2 minutos, explíquela, senador. Gracias. Antes de sugerir cómo votar, oigan las razones de la proposición. Dividendos hoy se reparten en 4 billones de pesos por año a personas naturales.